Bienvenidos a todos. Vamos a hacer ahora lo de la entrevista para Moni Platt. Las sanadoras me pueden ayudar con una burbujita para Franco. Tenemos aquí estos pedidos de quienes ya conocen la metodología de sanación para extraer las negatividades. Y vamos a darle la bienvenida a Moni Platt. Por cierto, pueden planificar sus preguntas para ella. Y voy a hacer el pin para Moni para que nos podamos ver. ¿Dónde estás, Moni? Okay. Hello, Moni. How are you? Oye, por cierto, hacer la traducción. Hi, Beatrice. How are you? Is it good? Yes, very good. Thank you. How are you? Can you hear me okay? Aquí estamos todos muy bien. Yeah, we can hear you okay, Moni. We have a group, very big group today. As you can see, many places of South America and the world, especially Ecuador, but also Uruguay, Lima, Venezuela, Colombia. So very welcome. Bienvenida, Moni. Thank you very much, Beatrice. It's such a pleasure to be here. And hello to everyone around the world. I am in the Philippines, so we can add one more country to be a group helping and meditating and bringing better and higher energy around the world. So thank you, Beatrice, for initiating this. My pleasure, Moni. Voy a traducir lo que ella dijo. Dijo que gracias. Bueno, también está sumado Filipinas, ya que ella está en Filipinas. Así que tenemos aún más participantes del mundo en esta llamada, meditando y ayudando en este servicio mundial. Así que, bueno, quiero hacer una introducción. Moni, I'll do briefly an introduction for you. We just did the goodwill meditation together, so everyone is more expanded. Voy a hacer una introducción sobre Moni. Ella es una especialista senior del Instituto Mundial para las Enfermedades Incurables. Es alguien que ha trabajado y se ha entrenado personalmente con Máster del P por más de 15 años. Ha trabajado para multimillonarios, así como haciendo trabajo social a las personas en condiciones difíciles por todo este tiempo. Es una especialista clarividente y pronosticadora médica, Medica Intuitiva, y utiliza su facultad del tercer ojo y otros poderes internos para hacer no solamente una lectura psíquica de la situación y el estado de salud de las personas, sino que Moni además, por favor, si todos pueden poner silencio en su micrófono, para que no haya interrupción. Pero ella además hace una sanación avanzada, porque de hecho puede ver lo que hace con las herramientas de sanación. Así que quisiera darle la bienvenida a Moni nuevamente y pedirle a ella primero que nos cuente qué es la lectura psíquica en términos de sus capacidades y por qué es funcional, porque es bueno que alguien pueda conocer sobre esto. So, Moni, I was saying to them, doing an introduction about you and your service. Thank you so much. And the big question is, how psychic readings can be very effective and functional, and what is the difference between other psychic readings and the service that you can provide with your inner powers? Okay, well, thank you for this question, Beatrice. I think that is a very important for us to know and to go to a different level of understanding how we can use the psychic skills and talents of people that are, naturally born with psychic abilities. Many people have it naturally. They can be clairvoyant, or they can be clairaudient. They can have forecasting capacity, like they would dream about earthquakes and things like that. So many people have this gift of being psychic. Now the big difference between that, being naturally gifted with it, I was also naturally gifted with it as I'm born. Big difference to really use this gift to serve a human being or to serve the greater good. Get trained to know how to use it properly. So that makes the big difference. So since ever I started with therapy,
I have been professionally trained to use my abilities to help people to avoid mistakes in their lives. I help them as a healer to see ahead of time through my intuitive scanning abilities, like I have an X-ray vision, to see ahead of time if there are potential diseases that could manifest. And of course, I can help people also to determine whether their partner is the love of their life or their twin flame. We can do things like that as well. But overall, our perspective is to look into the highest potential of development of a person. And that is not only looking into the lower desires, but to look into the purpose of the soul. Ok, entonces voy a traducir, I'm going to translate. Sí, la versión resumida de lo que Moni dijo es que hay muchas personas que tienen poderes psíquicos latentes y de hecho en América Latina hay muchas personas que ya tienen estas habilidades y otras que las pueden desarrollar. En el caso de ella nació con estos dones, es decir, que desde que era niña los tenía y a través de su entrenamiento con Máster del Pelo pudo hacer esto funcional para poder ayudar a las demás personas. Entonces es una habilidad entrenada y con esto puede ayudar a las personas muchísimo. Por ejemplo, puede ayudarlas a ver qué problemas de salud hay que no se han manifestado, puede ayudarlas a ver cuál puede ser la mejor solución para su futuro, puede ayudarlos a evitar errores dentro de su toma de decisiones en la vida o negocios. Dice que la consultan mucho para ver si es que alguien es su media naranja, su llama y su alma gemela, y ver si efectivamente va por ahí la cosa, o si es que no era tan alma gemela como la gente pensaba, y para ayudarlos a entender sus propios dones y sus propias habilidades. Esta sería la facultad especializada que ella tiene. Entre ellas tiene una visión de rayos X. So, Moni, you are more like an X-Men. Of the X-Men. Can you tell us yes. Your abilities? ¿Nos puedes contar tus habilidades? Yes, Beatrice. Well, you know, I have, through my natural abilities plus the training, I have developed different levels of psychic capacity. As I said earlier, you clairvoyant. As a clairvoyant, you see things. You can see etheric vision. For example, many people can see the aura of a person, or you can see beings, you can see demons. It depends on what level you are tuning into and what level you are trained to see. Seeing one is one thing, but then interpreting what you see is another thing. And I think that is where very often many psychic readers fail, because the interpretation that they give to what they see is as per the context of their own development. So if you yourself are a psychic reader, but your energy field is not clean, you would have a lot of emotional issues yourself, and you are not yet attuned to the high wisdom of the soul. You do not have a third eye to penetrate at least 7 layers of intelligences. Then your interpretive capacity of what you're reading in a person is usually only on the emotional level. Because overall, generally, the battleground or the battlefield of humanity is on the emotions. So, you know, with my purpose that I have, I think that the psychic readings, we should go above the emotions. We should elevate the consciousness of each other to help to see the bigger picture, not only keep on turning around on the emotional level. Sure, things can make you feel good. If you really look for the love of your life and you think by a certain psychic reading, somebody tells you, yes, this is a good match for you, then you have the satisfaction for that level. But how did that really enhance your consciousness? And how did that really help the greater good? So these are the questions or the perspectives that I would have. Okay, thank you, Moni. I'm going to translate then for the Spanish speakers. Bueno, lo que cuenta Moni es muy interesante porque yo le pregunté qué facultades tenía y me dijo que hay facultades que son entrenadas, o sea, hay facultades que son innatas en ella y que son entrenadas.
También el entrenamiento más lo innato la ha llevado a varios niveles de lectura. La parte clarividente y psíquica no solamente es en un nivel, hay diferentes capas y subcapas de conciencia que uno puede penetrar. Entonces, ella ha podido ir más allá de la lectura emocional de las cosas, ha podido entrar a niveles más altos, donde está el uso del tercer ojo, el uso de su alma para poder llegar a verdades o a niveles de conciencia más altos dentro de la lectura de lo que ves. Lo que puedes ver también, ella dice que una cosa es ver y otra cosa es saber lo que ves o saber interpretar lo que ves. Y esa es otra parte del expertise y del entrenamiento, porque uno puede ver colores, puede ver entidades, pero no, puedes ver demonios, puedes ver tantas cosas, pero saber qué hacer con lo que ves y luego tener un procedimiento en función a eso es parte también de su expertise y es parte de lo que ella utiliza luego también como una sanadora avanzada. Moni, they are already asking your number, so you know, so they want you. La gente ya está pidiendo el número I de first have teléfono. to see if that is a good thing to give out my number. tiene que decidir qué va a hacer con eso. There's a question from somebody. Can I just ask you what it says in the chat? Yes, please. Of course. Go ahead. Oh, somebody is saying that if you have contacts that could help some person, this person that is writing, his name is Angel, to have more strategic partners and make his center, holistic center, bigger so he can help more people. And is there any way you could help him, for instance, to reach the people he wants for the growth of his service and holistic center? La pregunta de Ángel, por cierto, es si es que Moni le puede ayudar a ver o buscar socios estratégicos que puedan agrandar sus emprendimientos y su centro terapéutico para que pueda tener más socios ahí. Entonces, that's the question, Moni. Okay, well, thank you for that question. And I would say, yes, I can help in that situation as well. So if you are earning an income while you are serving, I would commend that as a great thing to do. And there are many layers and levels of considerations that one has to do really to be able to move into the right target group or the right target market or the most viable target market, even in spiritual service. And what I can do and help in this case is to see what the blockages are, first of all, to see, you know, where would be the most viable target market as per the service that you give. And also to see ahead of time certain pitfalls that might come in, certain dangers to your service. Are you well protected? And what is really the highest purpose of what you would do? So I can also see if what you want to do is also still adjusted to the needs of the time, or where you would need to change your own perspectives, or where you would have to add, say, another team member or another skill or another talent to really give a more holistic perspective. And any blockages that you would have with respect to attracting clients, say if your blockage is that you have been trying to expand your business, but people are not coming to you, you're not magnetizing, then we would have to look into your own personality vibrations with respect to emotional and mental capacity, your spiritual alignment, and also your karma that you might carry that would block that particular part of your business. So I can scan all that, I can see that, and I can give you advice for that. Ok, entonces, wow, todo lo que Moni puede hacer. Por cierto, by the way, he said that he's having good finances, but he would like to make even improve it. I'm going to translate your answer. Lo que dijo Moni sobre esto es que ella puede ayudar de varias maneras. Sí puede chequear cómo ayudarla a conseguir los socios estratégicos, pero sobre todo, desde ya es bueno que tengas un negocio, Ángel, que está próspero, que está bien, y puede ella escanear al futuro, si es que lo que tiene sigue alineado al propósito mayor o a la mayor escala de crecimiento,
o si es que hay ciertos bloqueos que pueden venir que tengan que ver con tus propias frecuencias y energías personales, o del entorno, o del sitio, o del emprendimiento en sí. Entonces, en la complejidad de estas diferentes variantes, ella puede revisar la energía, le llamamos escanear, que es validar la calidad de la energía de todos estos aspectos para poder darte, optimizar realmente lo que tienes. So there's another question, and they say, so only through seeing someone can you know? Dicen, la pregunta es, ¿solamente con ver a alguien puedes saber, Moni, how they are? ¿Cómo son? Sorry, say that again, Beatrice. I didn't hear you clearly. Okay, the question is, so just by seeing somebody, like looking at them, can you know really about them? Oh yeah, yes, I can. I can know about people on many different layers and levels. So how we do it, there are different levels of how we look into a person's profile. So as I said, you know, clairvoyantly, I can see different entities, I can see different colors, I can see different shapes, the quality of the energy vibration that holds the aura of the person. And if you know how to interpret the function and the faculty of a chakra, when you look into a chakra and you see certain imbalances, you would know and understand what the issues of the person are on either physical or vitality level, on the emotional level, or on the mental levels. And then additionally to that, we always have to take also the karmic aspects into consideration to understand the reason why people have certain blockages that are presenting themselves. So whereas we can establish the status quo and the blockages that are there, we also have to see what are the root causes to that, what are the contributing factors. And very often also when you can see the different levels of the blockages through the different tools that I can use, we can also see really the things that are not known yet, or the things that are not yet revealed. Because some of the additional aspects that bring blockages ahead of time when we talk about karma in the sense of the negative karma is that a lot of that is written in the higher causal body and the lower causal body. These are spiritual tools or gadgets that we have where we can read information from. And, you know, with this respect, we have been trained by Master Delphi how to do that. And when you know how to do that, you can really be very accurate to read a person's purpose, blockages, strengths, weaknesses, and pitfalls ahead of time. Okay, so thank you, Moni. And I was typing what you said, so I'm going to kind of read, so I have more details. Está en el chat por si acaso ven mi escrito mucho, pero Moni dijo que hay muchas maneras de lo que ella puede ver, ¿no es cierto? Lo que ella ve cuando ve a una persona, puede ver su cuerpo etérico, emocional, mental, ella puede ver muchas formas, puede ver entidades, puede ver las cualidades del aura y de la energía, y lo importante es que sepas cómo interpretar lo que ves. Ahí es donde está la formación que ella tiene además. Cuando ves un chakra vas a poder ver la calidad de la energía y los desbalances, que son lo que la persona tiene en esos diferentes niveles, como decíamos, el físico, la vitalidad, el emocional, mental, el espiritual. Y además, como ella dijo, hay que tomar en cuenta el aspecto kármico, es decir, la energía, especialmente cuando se trata de la energía de purificación o el karma negativo, por ponerlo así. Podemos establecer cuáles son las causas que contribuyen a estos bloqueos o dificultades que la persona tiene. Y muchas veces cuando ves los bloqueos con las diferentes herramientas, puedes ver lo que aún no se ha revelado y las causas ocultas de las enfermedades o de las cosas que no se pueden hacer. Esta información, de hecho, está escrita en nuestro sistema. Hay unos centros de energía llamados el cuerpo causal superior y el cuerpo causal inferior. Y esto, si uno sabe leerlo, que es algo del entrenamiento que tenemos con Máster del P, se puede, de hecho, tener una información muy precisa
sobre lo que está pasando con las personas, así como cuál es el propósito de esa alma y de esa persona. So, and Moni, there is another question, and I think this is a very important one. Le voy a hacer la pregunta a Moni sobre los temas de los amarres, de las magias negras, porque esto es muy común en las culturas latinas. I'm going to ask you, Moni, about love and the things that happen in this culture, that they curse you because of love issues, or they offer you to find someone through certain rituals, and how you see that. Mm-hmm. Yeah, that's a good question as well, especially as you say, Beatrice, with respect to your culture. As I have been exposed and I've helped actually many people, especially also from Ecuador, who have had these kind of issues. And when you get cursed through a love issue, or any other issue that people might curse you for, we definitely need to help you on that level to dispel the curse, so that you can be free of the side effects of that. So we have very special healing techniques to dismantle the curse, and to disconnect the karmic connections between you and all the parties involved. So that's one thing that's very important. To be, to go to people that are, I would say, probably experts in their fields, to cast spells to attract the right partner into your life, I would be more careful with that also, because when you are asking for something, you have to be careful what you ask for. I think many philosophies, they tell us that. So while in the moment of the current moment where you have this desire for a partner in your life, you would have to really understand is on what level is your desire on? Is that desire still serving you ahead of time when you would want to grow spiritually, when you would want to grow, the expansion of your consciousness? So you have to be really careful what you're asking for. As such, there's nothing wrong with it if the curse, or if the spell is done positively and with good intentions. But anything that you wish for in life, I would say, if you are already a more advanced soul, really contemplate, is that just a lower desire that you have that needs to be compensated from your lower ego, just an emotional desire? Or are you desiring this really from the perspective of your highest fulfillment of your life purpose? So you have to consider that, and then according to that, make your decision. Very good. So I'm translating now. I am also typing in the chat. Lo que Moni dijo es que básicamente con respecto a las maldiciones, ella sí ha trabajado con eso mucho en el Ecuador y en otras regiones en India, pero también aquí estuvo acá y estuvo expuesta a ese tipo de magias negras y todo, y tuvo que sanar muchas maldiciones y hubo que desmantelar, y hay unas técnicas especiales de hecho para desmantelar maldiciones y también para desatar o desconectar a las personas que están maldiciendo y a los involucrados en eso. Ahora, si alguien te ofrece más bien hechizos para atraer a la persona que quiere, ella dice que debes tener, de hecho, cuidado con lo que deseas. Y básicamente es que lo que deseas en un cierto momento, con un cierto tipo de conciencia y frecuencia, puede no ser lo mejor para tu futuro necesariamente. Así que dice que si tú quieres avanzar en tu vida o te ves como un alma avanzando o más avanzada, tienes que entender y discernir si es que ese deseo que tienes es inferior, es como un capricho o algo bajo de tu personalidad, o si es un deseo que a largo plazo te va a ayudar a cumplir el propósito de tu vida. Moni, people is asking, also requesting, so how much will it be to work with you? ¿Cuánto entonces costaría trabajar con Moni? Hay gente que va directo al grano. Well, if you're looking for an individual healing session or a psychic reading session, then my usual price would be $175 for a 1-hour session.
And in this session, we conduct or we cover as much as possible of, the life questions that you have. Since you are a very special group and you are already doing service with Beatrice, I would also like to extend my generosity to you and can offer to this special group, Beatrice, the service for $150 instead of the $175. Muchas gracias, Moni. So, lo que ella está diciendo es que por lo general su hora, para que tú le hagas todas las preguntas que puedas del aspecto psíquico, ella cobra 175, pero por ser un grupo muy especial que trabaja conmigo y que está sirviendo, ella haría un descuento de 150 por sesión con ella. So, thank you, Moni. I know, sé que es algo importante. Quiero hacerle dos preguntas a ella que sé que a algunos les podría interesar. La una es sobre los niños, los nuevos niños y cómo atraer almas avanzadas o cómo saber cómo apoyar a nuestros hijos en sus bloqueos o en su desarrollo. So, Moni, I will really like to ask you about the children, the new children. Okay. In these two questions, one is, how to conceive advanced souls, and also for the parents in this group, how a psychic reading could help to the unfoldment of the best potential of their children. Okay, very good. So to the first question is, if you are in the position to conceive a baby, and you have an interest to conceive an advanced soul, then there is a certain service that we can offer you to help you to do that. And there are many factors, of course, that come together for being able to do that. First of all, we need to establish the quality of your own energy field and the capacity of the body to be able to conceive an advanced soul, because advanced souls come with a very high and dense energy field in the new energy system that we are having. So you have to have a very healthy and very strong physical body as a mom, of course. But also another thing that is very important to understand is that you are committing yourself to a lifetime of service when you bring in an advanced soul. And you have to be free of a certain karmic substance as well. When you conceive an advanced soul, that action by itself will expand your own consciousness. It will open the sheath of the samsaras or the karmic substance that are in you. So you will have also a karmic explosion that is happening to you, not only as the mother, but the mother and the people that are connected to you. So you would have to establish first how big your karmic substance is, and we usually do a certain time of healing before we then scan and see, that the energy is aligned and not posing a limitation through karmic explosion by conceiving an advanced baby. So we have to measure all that through our psychic assessment. So that is one. Do you want to explain that quickly, and then I'll go to the other question? Yes, Moni. Sí, voy a explicar rápidamente lo que ya dijo, y es que básicamente tenemos que ver cómo está la capacidad de tu cuerpo para poder atraer un alma avanzada, porque tienes que tener un cuerpo de hecho muy, muy fuerte, y además tienes que entender que va a ser una misión de por vida, vas a comprometerte en una vida de servicio para poder apoyar esta alma avanzada. Por otro lado, hay que ver que va a haber debido a esta nueva alma en ti, hay que chequear la parte kármica, y porque va a haber un efecto colateral en esta expansión que va a hacer que los samskaras o que los aspectos kármicos en tu vida exploten. Entonces, por lo general, hay un procedimiento donde se hace una sanación para que no haya un efecto colateral de expansión que atraiga purificaciones tan intensas contigo. Entonces, se hace este tipo de servicio. Yes, Moni, you can continue. Very good. So with respect of you that are parents already and you already have children,
and you want to bring out the highest potential in your children, again, we do first a scanning to establish the soul purpose of your child, so we can do that. And then we can establish and scan and calculate the personality type that your child is by your conception, by the conception of the child. That will give you a basic measurement ground to understand the strengths and the weaknesses, and with that, the potential development of your child. And when you start guiding your children in a very early stage, bearing that in mind, of course, you will bring out the highest potential in them. So one of the most important things is to understand the soul quality that a child has. There are 7 different designs of souls, that those designs bring a certain purpose with them within that substance of the soul. You fulfill as a personality with your skills and talents giving naturally to you by your conception, and to understand especially how to overcome the weaknesses and how to augment the skills or talents or strengths that your child has with new strengths or new talents, so that from the earliest time possible, you will create a very rounded and well, I would say, honed character of your child, and know how to align the personality of your child with the soul purpose in the earliest way possible. So this is one of the specializations that we do, because we believe that we can create really advanced leaders, which we need a lot nowadays, ahead of time, by guiding our children with the spiritual virtues and values that we can give, and to really understand what their greatest potential is with that respect. Thank you, Moni. I'm going to translate quickly, and I know that you have to go. Can you give us 2 or 3 more minutes? I've got 10 more minutes. It's okay. I knew that ahead of time, Beatrice. I knew that. We started 10 minutes earlier too here, so we're trying. Ok, bueno, lo que ella dice con respecto a nuestros niños que ya tenemos es que se puede ver, de hecho, 2 cosas. El alma de la persona según su concepción, qué tipo de alma es, se puede chequear, y qué tipo de personalidad tienen en relación con los padres. Esto nos puede ayudar a crear un hogar que está mucho más redondeado en términos de cómo ayudar al niño a disminuir sus debilidades, aumentar sus fortalezas y talentos, a darle más oportunidades, a quitar las amenazas, para poder traer su máximo potencial. Y esto es importante porque en realidad en este momento estamos forjando nuevos líderes y niños en el futuro, y tenemos que poder como ayudar al propósito de sus almas. Esto es una especialización que tenemos también para formar a los niños y para estudiar básicamente qué diseño tienen ellos. En la formación que Máster del P nos da, parte de los cursos que ustedes también pueden tomar, están los 8 tipos de líderes o los 8 tipos de niños y cómo poder guiarlos o cómo liderarlos. Así que esta psicología compuesta, que es esotérica y especial, nos puede ayudar. Moni, any last comment that you could give to everyone? And maybe I infer that what will be from your side the best advice to people regarding to a psychic reading? What should be a for sure question they should ask to potentialize what you do? Le pregunto a Moni, ¿cuál es una pregunta que no puede faltar si alguien hace una lectura psíquica con ella? Es una pregunta esencial para que puedan sacarle el máximo de provecho. Okay, well, I would say one of the best questions to ask is to really, how can I master my life? Because life is about self-mastery at the end of the day. And when you understand your next steps ahead in your life, with respect to mastering your emotions, mastering your mind, and mastering your soul, and of course, mastering also the physical body with respect of healthy living, then you have a surefire strategy to create the greatest life that all of us deserve and to reach the highest potential. And one thing that is important why we should do that is so that we create a template
for our children. We can create a template for others that they can follow us. Because when you master your life and you can show to others how easy it really is to do once you follow a certain guideline, mentorship, maybe you need also healing, who knows, there's so many components that are the ingredients of life, right? So a psychic reading will help you to establish all these things so that you have a recipe that you can follow and make the best paella in the world called My Greatest Life. Moni, thank you so much. Last quick question. Can people ask you about changes in life, like if there are earth changes and they need to move or they need to survive or they're in crisis? Le pregunto a Moni, ¿puedes aconsejar a la gente si tienes que cambiarte de lugar, si ella te aconseja vivir en otro sitio o si estás en peligro, ella te puede aconsejar? Definitely, yes, Beatrice. This is one of the things that we, of course, also specialize in. We help a lot of people to make the right decisions as to the earth changes, to find new locations, or to prepare in the right way with respect to not only the safety and security aspect, being physically safe and secure, but also with respect how they can prepare themselves emotionally, mentally, and spiritually for these times, and what skills they require on top of what they have already to be able to sustain during those times. Because sustainability comes by preparing, say, to have enough food and to have a team with you. But sustainability is really that you have to have really a lot of resilience and persistence and endurance. So you need to build up qualities of those kind in your emotions and in your mind to be able to sustain during a long time of crisis. So these are all things that we can establish, whether you have it or you don't have it, and then how you would develop these needed, I would say, virtues and qualities. If people have them in their past lives, can you see that? Si lo tienen en sus vidas antiguas, anteriores, puedes ver eso, si if there's a warrior soul or something like that. Yeah, I can see that, but I don't always tell it. So it depends. Yes, we can see past lives. With my capacity, I can see the past lives with relation to karma and things like that. But as I said, you know, going back to the beginning is how do I do or conduct a psychic reading is to bring out the highest potential in you, to make you expand your consciousness. Now, by you knowing that you've been a warrior in the past, or that you were a torturer in the past, or that you were raped in the past, does not necessarily contribute to your consciousness expansion. It might maybe stroke your ego, or it might traumatize you if you find out that you were a really bad person in the past. So I do really make a choice sometimes to tell or not to tell, but I'd rather read your next steps, your solutions that you need to live this life better than whatever happened in the past. Anyway, who you are today is already the sum total of the past. So one incident of the past or past lives does not have such a big contribution to continuing serving and developing your greatest potential. That past just needs healing, really, at the end of the day. Simplify it. Heal the past and empower your present and future, and then you will always move forward. Thank you, Moni. I know you have to go. Tengo que decirle a Moni gracias porque tiene ella citas. Es una mujer muy buscada. You are the most, you know, everyone is looking for you for healing and psychic readings. Muchas gracias, Moni. I'm going to write all your testimonials. I'm going to tell it to the group now with more digestion. Okay. Thank you. Thank you, Beatrice. All right, so it was a great pleasure to be here. I wish I would have more time, but yes, as Beatrice says, I have quite a back-to-back calendar. So it has been such a great pleasure to meet all of you, however, and I wish that we can have more time together
maybe there will be another time and opportunity. We can discuss, Beatrice, of any other needs that your group has, and I'm very, very happy to pass by again, answer questions, or do a service as per the needs and wishes of everyone. So I wish you all the best. Have a wonderful day, night, rest, and life. And hope we see each other soon again. Namaste. All the best. Gracias, Moni. Gracias. Bueno, Bye. Bye, Moni. Gracias de parte de todos. Ella se tiene que ir. Pude anotar, espero que hayan podido seguir mi tipeado furioso. Voy a ir hacia las cosas que ella contó. Algunas personas aquí han dado buenos testimonios también del trabajo con Moni. Entre ellos, lo que Mónica vivió porque pudo predecir antes de tiempo, algunos meses antes de que su hermana tuviera unos quistes y unos temas de tumores en su útero. Moni vio la energía. Y luego, pues, bueno, no hubo un tratamiento en ese aspecto, porque ustedes saben que recién estamos compartiendo estos conocimientos, la gente recién nos conoce, pero luego pudo la hermana, de hecho, validar que esto pasó. Moni ha ayudado a gente aquí con burnout, con agotamiento severo, con temas de crisis, de maldiciones. He estado con ella en muchas sesiones y una de las más interesantes fue la de una colega mía, que tenía un ganglio, que no se había desinflamado. Se hizo todos los drenajes linfáticos, gastó miles de dólares en clínicas, fifirifis, donde le hicieron todo lo que pudieron y no se drenaba. Yo misma empecé a hacerle sanación y veía que no podía en ese momento, no entendía muy bien la parte compuesta y decidimos trabajar con Moni. Ella decidió hacerse la lectura psíquica. Y Moni le dijo a ella, oye, ¿y qué te pasó ahí en este lugar? Te cortaste, ¿verdad? Y ella se quedó así. Le dijo, ¿cómo sabes? Dijo, porque puedo ver la energía, te hiciste un corte. Y ella se puso a llorar y dijo, sí, es que cuando tenía 15 años me puse suicida, entonces me corté con rabia ahí. Y lo que pasaba es que en esta época, en su edad actual, se activó la energía de karma o de purificación, donde habían entidades de furia y ciertas otras energías como de una automaldición que se hizo ella. Moni ayudó a limpiar. Yo en estos casos soy su asistente y traductora, así que estaba ahí con ella haciendo la limpieza energética y esta energía se fue y se le desinflamó el ganglio. Entonces, este es como uno de esos testimonios fabulosos. El tiempo estuvo apretado, pero hay más de Moni y quiero contarles un poquito, en resumen, lo que ella mencionó, si me tienen paciencia, y por otro lado, contarles cómo podemos trabajar con ella. En el Instituto Mundial para las Enfermedades Incurables, por lo general, pueden hacer la cita con Moni a través mío, porque de todas maneras soy quien maneja sus agendas, sobre todo para habla hispana y español. Si ustedes desean, puedo estar ahí como traductora y necesitan eso, o si no, puedo estar como co-coach y trabajar también en las sesiones. Por lo general, es un servicio adicional que no tiene costo para ustedes. Entonces, voy a dejar aquí mi WhatsApp y ustedes pueden avisarme. Los horarios de Moni por lo general son entre las 7 de la noche y 9 de la noche, que su horario en Filipinas es ahora, o si no, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana de Ecuador. Puede ser de lunes a viernes, más o menos son los horarios. Este es mi número por si alguien deseara la cita con ella. 911-61-441. Ahí creo que me equivoqué, puse mal. 099-11-61-441. Ok, ahora voy a contestar brevemente sobre las cosas que se le hicieron preguntas a ella. ¿Sí? Una de las principales cosas que se le preguntó a Moni fue, después de lo de los niños y de las almas avanzadas, así como ver sus debilidades y amenazas y el carácter de los niños, dijo que, yo le pregunté, ¿cuáles de las mejores preguntas que la gente debe hacerte y no debería faltar en una sesión con ella, verdad? Y ella dijo que una de las principales preguntas que ella te aconseja que le hagas es ¿cómo puedo ser el maestro de mi propia vida? Y esa información es preciosa porque te va a permitir tener desde tu propia alma la guianza para tus siguientes pasos en el futuro. Cuando entiendes qué es lo que tienes que hacer para poder ser el maestro de tus emociones, de tu mente, de tu espíritu, según tus cualidades, oportunidades, amenazas, etcétera, estás adelantándote al tiempo y estás siendo un maestro de tu propia vida.
y puedes lograr, de hecho, tu máximo servicio y tu máximo potencial. También dijo ella que a través de eso tú puedes crear una plantilla, es decir, puedes crear una fórmula que otras personas pueden seguir y que vas a poder ser el guía y el mentor de otras personas, que si es algo fácil que puedes crear, los demás pueden seguir también fácilmente. A veces también te va a decir que necesitas sanación, porque puede de hecho ver los bloqueos y las cosas que no te están permitiendo ejecutar tu máximo potencial. Y hay otras lecturas que hacemos sobre los ciclos y sobre tu perfil energético para ayudarte en eso. ¿Ya? La otra cosa es que le pregunté, ok, y si alguien está en crisis, está pasando por una situación terrible o está pensando que ya donde vive no es seguro o quiere ver el mejor lugar para cambiarse, especialmente en los tiempos de los cambios de la tierra. Y ella dijo que sí, ella puede ver eso de ahí, que tiene la posibilidad de apoyarte, no solamente para decirte dónde cambiarte o qué cambios hacer, sino para desarrollar tu potencial que no tengas. En estos tiempos difíciles hay que desarrollar más la resiliencia, la adaptabilidad, la fuerza de voluntad, y ella te puede decir si ves esa sustancia en ti o no para que la puedas hacer. También cosas prácticas como comida, como seguridad, etcétera. Así que ella puede ver eso y le dije, oye, y puedes ver las vidas pasadas por si acaso es un guerrero, puedes ver que ya tengo ese potencial. Y me dijo, sí puedo ver las vidas pasadas, de hecho lo veo, pero a veces elijo no decirlo porque no siempre lo que ves es bonito o importante. De todas maneras, lo que tienes en el futuro es la suma de tus vidas y lo mejor es encontrar soluciones al futuro. A veces te puede decir si tú le pides, pero ella podría, no es su prioridad en la lectura, no le gusta realmente meterse tanto en qué vida pasada tuviste, sino que quiere sacar el mejor potencial en ti. Entonces, ella puede ver el karma, puede ver qué tal si es que fuiste un violador o te violaron o cosas así. Entonces, la gente puede o sentirse alzado o puede atormentarse o traumarse por lo que le pasó. Así que no se enfoca muchísimo en eso. Ok, de los comentarios que tenemos acá, dicen muy buenas noches, hermosos seres de luz, que les vaya muy bien, soy de Colombia, muchas gracias, aprendí demasiado en tan poco tiempo y por eso Jonathan y todos cuenten con nosotros, pueden encontrarme en WhatsApp de distancia, nuestra escuela es una escuela de autodesarrollo, de automaestría, es decir, que no solo vas a ser un cliente, puedes ser tu propio superhéroe, tu propio X-Men en ti mismo, tu propio Dragon Ball, tu propio sanador energético, con un currículum que está bien desarrollado. Moni es una de las facilitadoras, al igual que yo, y otro equipo internacional que puedes conocer en sus certificaciones. Ahí está mi número de teléfono, el código de país del Ecuador es 593. Voy a dejar el espacio abierto para comentarios finales, ya que nos hemos extendido. Voy a dejar grabado esto en mi canal de YouTube y lo voy a pasar por las redes a los diferentes grupos, tanto la meditación como esta entrevista con Moni, y espero servirlos con más entrevistas y espacios interesantes. Todos los jueves la meditación de buena voluntad para alinearnos, y la otra cosa es personas que puedan seguir contribuyendo a nuestro desarrollo y bienestar. ¿Alguien quisiera decir algo más? De parte de Ángel, estuvo genial, gracias. Ahí alguien puso mi número. ¿Tenemos eso, cierto? Sí, Ángel, ¿quisieras decir algo? Beatriz. Hola, hola. Hola, hola, te escucho. Hola, Beatriz, qué gusto y qué gusto compartir este espacio con todos los hermanos y seres de luz que lo habitan y que están detrás de sus modos digitales. Primero, agradecerte por compartir con nosotros tan magnífica experiencia y tan magnífica alma como la de Moni, y qué lindo a lo que se dedica, me parece espectacular. La bendigo desde acá y te agradezco por habernos acercado a personas que pues siguen ayudándonos a ayudar. De mi parte, yo te escribiré, Beatriz, para ver la posibilidad de poder mantener un contacto, no solo también para la cita psíquica, sino pues para poder tener la capacidad de gestionar estos fondos que nos vendrían muy bien a quienes nos dedicamos a sanar, a ayudar a la gente, a ayudar en sus emprendimientos, nos vendría muy bien. Así que por mí encantado de seguir aquí y ser parte del grupo que podemos ayudar a sanar. Gracias, 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 gracias a todos. Bendiciones.
Bendiciones a ti, gracias Ángel, gracias a quienes contribuyen aquí en este espacio Sudamérica Medita. Si bien lo guiamos desde estos institutos y estas enseñanzas de máster del PEP, que son prácticas y funcionales, tenemos el placer y el lujo de contar con personas como Manuel, como Ángel y muchos otros terapeutas cuyos nombres ahora no puedo mencionar, a Angie de la Fundación, y todos ustedes son una inspiración, todos son personas de luz que se están tomando el tiempo y la energía para acompañarnos. Sepan que estamos aquí para ustedes, para apoyarlos, para nutrirnos unos a otros. Gracias Ángel por tus palabras. Les dejo ahí la página de Master del P, cualquier cosa, estamos a las órdenes. Por cierto, el cumpleaños de Master del P en nuestro sistema es un día de celebración. La sesión de charla y hace bendiciones ese día, es un evento gratuito que va a ser creo que a las 9 de la mañana. Lo voy a poner en el chat de Sudamérica Medita. Si alguien no está en el chat de Sudamérica Medita, no es un chat político, por si acaso, es un chat realmente de compartir buenas noticias, con uno que otro toque de lo que está pasando en el mundo. Los queremos invitar a que estén pendientes de ese chat. Si alguien puede poner el link por aquí, les agradezco, y si no, al menos escríbanme a mi WhatsApp. Ok, ¿alguien más quiere decir algo antes de cerrar? Nos hemos pasado la hora, pero ha valido la pena. Ya comentarios de cierre. Gracias, Beatriz, chéverísimo. Yo soy testigo de todas las habilidades de Moni en trabajo contigo y realmente me han ayudado mucho. Con mucho gusto, Nancy. Nancy es mi mamá. Hemos pasado por Hola, momentos difíciles, pero ella las ha superado, los hemos superado juntos. ¿Quién está hablando ahora? hola, hola Betty. Bienvenida. Betty de acá desde México, Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Cómo podría Gracias. tener una cita con Moni? No copié, no sé, no le hallo yo mucho a la red, pero para poder escribirte, no sé, hasta ahorita me esperé al último. ¿Te escribo o me pasas el número de teléfono para cuando pueda tener una consulta con Moni? Así es, sí, lo que hemos hecho para toda la gente de habla hispana, aunque hablen inglés, es que hagan la cita conmigo. Yo voy a gestionar eso, tranquilos, voy a ayudarles a conseguir esa cita. Por eso le invité, porque sabía que iba a ser muy, muy especial. Y ustedes pueden tener la cita, como digo, pueden elegir tenerla conmigo como intérprete o pueden tenerla Sí. directamente. Y si quieren que yo esté ahí para apoyar, es como de todas maneras el servicio de apoyo nuestro, de nuestro instituto, somos un equipo, así que también pueden contar conmigo. Miren, Sería con tu ayuda, Betty, porque no hablo inglés, pero no lo entiendo todo. O sea, austriaco, porque nomás Moni de es de hola y Austria, de adiós. los de que sepan austriaco también pueden. Entonces te escribo en el WhatsApp de ahí del grupo y de ahí ya podemos ponernos de acuerdo. Claro que sí, además que nos dio un descuento especial por ser el grupo de Sudamérica Sí, Medita. Ella ajá. sabe que nos reunimos todos los meses, todos los jueves, a las 8 de la noche, 7:50, quienes empezamos más temprano a vernos, para empezar 8 en punto. Muchísimas gracias nuevamente quienes han estado, Belén, Marianela desde Uruguay, ha estado nuestra amiga desde México, Nancy desde Finca Sagrada, Ángel, yo sé que estás en un lugar muy bonito, también no me acuerdo el lugar, Manuel, nuestro naturópata que está en Guayaquil, San Borondón también ha estado por aquí, Loja con Carmen, Shirley, Rosa, Solca desde Chile, ya ven que nuestro equipo se sostiene a través del tiempo, Angie desde Loja, María Gabriela desde Loja, Hola, desde Lima, y muchos más que quizás no estoy mencionando. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mantengan su buena voluntad en su corazón, sus poderes, sus fuerzas. Sepan que además, si alguien desea una consulta gratuita sobre cómo guiarse en este sistema y cómo empezar su sanación energética, pueden también consultar conmigo o con algunos de los especialistas de nuestro sistema. Pueden solamente, estamos en WhatsApp de distancia. ¿Listo? Saludos y bendiciones para todos. muchísimas gracias, Beatriz, por compartir.